Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. El libro de Apocalipsis pertenece al género literario conocido, como bien dice su nombre, apocalíptico. Este tipo de literatura es muy común en los textos sagrados de diferentes religiones. Es una manera de darle un final a la historia, un final que envuelve al mundo entero de manera literal y física. Pero, como todos los demás textos, no todo el mundo está de acuerdo en su interpretación. Y en el caso del pasaje que acabamos de leer, también hay diferencias. Así que les doy la bienvenida a nuestra nueva serie, Refutando el Escatón Cristiano. La palabra escatón es griego para el fin del mundo, y los cristianos tienen muchas diferencias en cuanto a este evento. Así que nos tomaremos el tiempo que sea necesario para refutar las posturas más influyentes sobre el fin del mundo en el cristianismo. Y tal y como se los prometí el año pasado, la primera postura en caer será el preterismo. Esta será una gran serie. Hablaremos sobre las bestias del libro de Daniel, la marca de la bestia, los dos testigos, la gran ramera de Apocalipsis, los hebraísmos a través de toda la Biblia y cómo interpretarlos según su contexto lingüístico de la época, las distintas posturas con respecto a la identidad del anticristo, el falso profeta y el hombre de pecado. Sabrán identificar cuál es el tiempo exacto de una supuesta gran tribulación y podrán identificar los elementos proféticos de Jesús y los profetas como partes de un juicio mayor trazado desde antes de la fundación del mundo y manifestados en la historia bíblica. Todo esto y mucho, mucho más, solo en la experiencia escéptica. ¿Están listos? Comencemos. Para empezar, veamos las distintas posturas escatológicas que estaremos refutando en esta serie. Primero, tenemos el preterismo. Esta es la postura que afirma que todas las profecías bíblicas se cumplieron al pie de la letra. La gran tribulación, la aparición del anticristo, la segunda venida de Cristo y la resurrección. Algunas de estas cosas, obviamente, las ven de forma espiritual y simbólica. Pero todo tuvo su cumplimiento tal y como lo dice la Biblia, para el primer siglo después de Cristo. Otra postura que refutaremos lo es el futurismo, esta siendo la más famosa de todas las posturas escatológicas hoy en día. Es aquella que enseña que las profecías bíblicas que se refieren al fin del mundo todavía no han ocurrido. La gran tribulación, la llegada del anticristo, la manifestación del hombre sin ley, la gran apostasía de la que habla Pablo y, por supuesto, la identidad de la cuarta bestia del libro de Daniel y la abominación desoladora. Pero el futurismo, el idealismo y el historicismo los tocaremos más adelante en la serie. Por ahora, veamos el preterismo. Como bien dijimos, el preterismo es la creencia de que todas las profecías bíblicas ya tuvieron un cumplimiento en el primer siglo. O sea que no ocurrirá nada en nuestro futuro. La llegada del anticristo, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo y la resurrección, ya todo tuvo su cumplimiento en el primer siglo después de Cristo, ya que toda profecía sobre el fin de los tiempos se refería a un juicio que Dios llevaría a cabo sobre Israel, para acabar con el viejo pacto e inaugurar el nuevo. Y según el preterismo, todo esto tuvo su cumplimiento y final en el año 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano destruyó el segundo templo poniéndole fin a toda profecía bíblica. Pero no es tan sencillo, ya que entre los mismos preteristas no se ponen de acuerdo, y por tal razón existe una división entre ellos. Hay un grupo llamado preteristas parciales, los cuales creen que todo se cumplió excepto la segunda venida de Jesús, y existen los preteristas totales, mejor conocidos como preteristas ortodoxos. Estos dicen que todo se cumplió, incluso el regreso de Jesús.
Pero estos dos grupos también se dividen en subcategorías. Están aquellos que creen que todo se refería a la destrucción de Jerusalén y nada más. Están aquellos que creen que faltan varias profecías por cumplirse y no solo una, etcétera, etcétera. Existen varias escuelas de pensamiento dentro de estos dos grupos totales y parciales, pero nosotros nos estaremos enfocando en el preterismo total, ya que es el más completo y el más consistente con la Biblia y la historia. La palabra preterismo viene del latín praeter, que significa pasado, y de ahí sus creencias. El preterismo total, también conocido como el preterismo pactual y ortodoxo, funciona a través de una estructura bíblica inerrante y univocal. O sea, que los preteristas presuponen que la Biblia es la verdadera palabra de Dios, que no se equivoca y que tiene un mensaje univocal. O sea, que de Génesis hasta Apocalipsis, todo es un plan divino de Dios, que se origina y se cumple con total éxito, sin obstáculos en el camino, sin necesidades de reajustar o improvisar nada. Todo se cumplió tal y como Dios quería. Y a decir verdad, si ignoramos la historia de estas culturas y la historia de la composición de los libros bíblicos y solo tomamos la Biblia como referencia y la vemos como inerrante, pues sin duda alguna, el preterismo total sería la mejor postura escatológica de todas. Es la más consistente con la Biblia y los hechos históricos que la respaldan. Es la única que desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo se mantiene con el mismo mensaje del fin y de cómo ese fin llegaría en la generación de Jesús. Y así fue. Cuando yo era cristiano, esta fue la postura que me amarró y me impactó tanto que no me dejó hacerme ateo mucho antes. Así que sin duda, el preterismo es una gran postura. Pero falla la prueba histórica y la prueba del análisis crítico del texto en las ciencias bíblicas. Pero antes de refutar el preterismo, primero vamos a presentar el preterismo como si fuéramos los mejores cristianos del mundo. Una vez entiendan el preterismo, entonces lo refutaremos y se les hará más fácil comprender el por qué no hace ningún sentido a la luz de la historia y de la ciencia. Lo primero que debemos saber es que el preterismo tiene su fundamento en la teología pactual. O sea que Dios hizo un pacto con su pueblo y como todos los pactos, hay condiciones. Si las cumples, serán felices para siempre. Si no las cumples, pues ya sabemos la historia. Y un buen pasaje para comenzar a describir el fundamento y la base del preterismo pactual lo es Deuteronomio 28. Las bendiciones y maldiciones de Jehová a su pueblo por cumplir o incumplir con este pacto. Y el texto dice así. Deuteronomio 28, versos 1 al 6. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir, etcétera, etcétera. Jehová derrotará a tus enemigos, los demás pueblos te temerán y demás. Ahora, veamos lo que ocurre cuando se incumple el pacto y no se obedece a Jehová. Deuteronomio 28, versículo 36 al 38. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Estos versos sirven como un oráculo o profecía de lo que ocurriría a Israel en su futuro, donde fueron exiliados a otros pueblos como esclavos. Pero Dios no se conformaría con maldecirlos y entregarlos a otros pueblos,
sino que también los terminaría destruyendo por completo, destruyendo el pacto que hizo con ellos para inaugurar uno nuevo. Y es aquí donde entra el segundo pilar en el fundamento del preterismo. Y eso lo vemos en Deuteronomio 32. Y el cántico de Moisés. Del verso 1 al 14, el texto explica cómo Dios encontró a Israel desnudo y desnutrido, y cómo lo adoptó y lo crió, y lo alimentó, y le enseñó las cosas buenas. Pero del verso 15 en adelante, Israel traiciona a Dios y le da la espalda. Se va con otros dioses y desobedece sus mandamientos. Y esto es un incumplimiento del pacto. Así que Dios les trae las maldiciones que menciona el capítulo 28. Pero no se queda ahí, sino que les promete traer un juicio divino sobre ellos, para destruirlos mientras protege y salva a su pueblo escogido, un pueblo gentil. El versículo 21 y 22 dicen: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira. El 25 y el 26 dicen: por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. Y del verso 35 al 41, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre, y dirá: ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano, y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada, y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos, y daré la retribución a los que me aborrecen. Claramente podemos ver que los preteristas tomarían estos pasajes como importantes a su creencia. Dios promete bendecir a los que obedezcan y cumplan el pacto, y castigar a los que incumplan. Pero también promete destruir a Israel si incumplen. Y aquí podemos hacer una conexión con las palabras de Cristo en Mateo 24, versículos 21 y 22, que dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto cuadra perfectamente con el pasaje que acabamos de leer en Deuteronomio 32, versos 35 y 36, que dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre. Los preteristas conectan esto con las palabras de Jesús y el año 70. Ya tanto en Deuteronomio 32 como en Mateo 24, vemos como Jesús, y siendo que Jesús es Dios, pues vemos como Dios deja claro que habrá destrucción contra su pueblo. Y en Mateo 24 sabemos que esa gran tribulación se refiere a Israel y no al mundo entero, porque en Mateo 23 acusa a Israel de traicionar a Dios. Por lo tanto, en ambos capítulos se hace la conexión con la destrucción de Jerusalén en el año 70, donde hubo una gran tribulación como nunca más la volvimos a ver en Israel, y donde Dios juzgó a Israel destruyéndolos por completo. Pero se detuvo por causa de los escogidos, como dijo Jesús, o por amor a sus siervos,
como dice Deuteronomio 32. Ese pueblo, que no es pueblo, o sea, los gentiles, eso también ocurrió en el 70, ya que los cristianos que estaban en Jerusalén cuando el Imperio Romano atacó la ciudad, lograron escapar a una región llamada Pela, antes de que comenzara la destrucción, cumpliendo así la profecía de Deuteronomio 32 y de Mateo 24, porque el Imperio Romano, siendo una herramienta del juicio de Dios, por alguna razón u otra, no atacaron la región de Pela, donde estaban los cristianos, sino que detuvieron el asalto. ¿Y cómo es que los cristianos sabían que los ejércitos venían a atacar Jerusalén? Pues porque el mismo Cristo se los dijo 40 años antes, cuando les dijo en Mateo 24, 15 al 20, que dice: Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Fíjense cómo Jesús les avisa de una abominación que vendría, y que cuando se presente deberían huir a los montes, los que están en Judea, y que ojalá y su huida no sea en invierno ni en el día de reposo, o sea, el sábado. Entonces, ¿será que nosotros, los que vivimos en climas tropicales, debemos preocuparnos si llega la gran tribulación en invierno? Pues no, porque no hace frío y podemos correr con normalidad. Pero ¿deberíamos preocuparnos si llega en sábado o día de reposo? Pues tampoco, porque no somos judíos y no celebramos el día de reposo. Así que claramente, esta gran tribulación no se refiere a un evento del futuro en el siglo XXI, sino que se refería a un evento en el primer siglo exclusivamente para los cristianos que vivían en Judea, porque claramente dice que los que estén en Judea huyan. Y como muchos de esos cristianos también eran judíos, celebraban el sábado, y por tal razón Jesús les dice que ojalá y no caiga en sábado. Pero para estar claros de que esta huida de los cristianos a la región de Pela en el año 70 era a lo que Jesús y Deuteronomio se referían cuando invadiera el ejército romano, pues veamos el libro de Lucas capítulo 21, el cual es el paralelo sinóptico de Mateo 24 y Marcos 13. O sea, son la misma historia en diferentes puntos de vista. Y en el verso 20 dice así: Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ya está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, etcétera, etcétera. Jesús ya les había advertido que cuando vieran la abominación desoladora o los ejércitos rodeando la ciudad, que huyeran. Y por eso fueron los únicos en salvarse, cumpliendo así lo que dice Mateo 24 y Deuteronomio 32. Así que con estos ejemplos ya pueden entender un poco en qué se basa el preterismo y su visión pactual. Dios hizo un pacto con Israel, pero Israel rompió ese pacto, así que Dios tendría que traerles retribución y juicio. Y el Nuevo Testamento respalda esta idea con las palabras de Jesús en Mateo 24 y otros lugares. Pero no solamente los evangelios hablaron de esto, sino que para eso está el libro de Apocalipsis. Y como ya me he extendido demasiado, trataré de resumir los mejores puntos a favor del preterismo para luego examinarlos uno a uno en videos futuros. Primero que nada tenemos a Apocalipsis capítulo 1 versos 1 al 3, que dice: Esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Aquí tenemos otro pilar en el fundamento del preterismo, aquel que nos muestra las afirmaciones temporales o las indicaciones de tiempo. En este ejemplo de Apocalipsis 1, versos 1 al 3, vemos que la revelación de Jesucristo es para mostrarle a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder.
En otras versiones dice lo que tiene que suceder pronto, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca, o sea, a punto de suceder. Los preteristas utilizan estas afirmaciones temporales a través de toda la Biblia. Las vemos en los evangelios con Juan el Bautista y Jesús diciendo que el tiempo se ha acercado, que la hacha está a la raíz de los árboles, que el tiempo se ha cumplido, que el reino se ha acercado. Y todo esto para dejarle entender al lector que ese tiempo del fin era en el primer siglo y no en el siglo XXI. Después de todo, pronto es pronto. Y está a punto de suceder es pronto, y no 2000 años en el futuro. Algunos otros versos que nos muestran estas afirmaciones temporales lo son Mateo 24:34, que dice: les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Claramente dice esta generación, o sea, la generación a la que él le hablaba en el primer siglo, y no la generación del siglo XXI. Otro verso lo es Apocalipsis 22, verso 6, que dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aquí vemos otra afirmación temporal sobre todas las cosas que están escritas en el libro de Apocalipsis, las cuales deben suceder pronto, en el contexto del primer siglo. Ahora, movámonos a otro pilar fundamental, y este lo es el tema pactual. A través de toda la Biblia se encuentran pasajes como los que vimos sobre Deuteronomio 28 y 32, pasajes que los preteristas consideran como parte de una estructura pactual, de un plan soberano que tenía Dios desde antes de la fundación del mundo, para cumplirlo en el año 70. Y cuando vemos textos como Deuteronomio 32, Génesis 15 y el pacto con Abraham y la promesa de darle una descendencia tan numerosa como las estrellas, Éxodo 19 y los mandamientos de Moisés, 2 de Samuel 8 y el pacto davídico, donde uno de sus descendientes establecería un reino eterno y no un reino que duraría 1000 años nada más, Jeremías 31 y el nuevo pacto entre Dios y su gente, donde habría una transformación del corazón y redención de los pecados, apuntando a la venida de un nuevo pacto en Cristo Jesús, Mateo 26 y la última cena, donde Jesús se refiere a su copa como la sangre del nuevo pacto, refiriéndose a cómo su muerte simbolizaba el inicio de un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Hebreos 8, donde Jesús sirve como el mediador de un nuevo y mejor pacto que el anterior. Isaías 42 y 49 y el servidor del Señor, el cual traería libertad para los presos y luz a las naciones. Ezequiel 36 y la profecía de Ezequiel, donde él puede ver a Dios cambiando el corazón de piedra de la gente y entregándoles uno de carne y un nuevo espíritu para entrar en un nuevo pacto con Dios. Malaquías 2 al 4 y la desobediencia de los sacerdotes que rompen el pacto con Dios, y la llegada de Elías nuevamente a preparar el camino para el Señor, refiriéndose a Juan el Bautista y a Jesús anunciando que el fin de la era ya había llegado, como dijimos hace unos segundos, y que una nueva era, un nuevo pacto, estaba a punto de entrar en vigor, entre muchos otros pasajes. Otro pilar lo serían los temas de juicio. Los preteristas utilizan ciertos textos donde se habla de un juicio venidero y lo armonizan con lo que ocurrió en el año 70. Pasajes como estos: Mateo 24 y 25 y el Sermón del Monte, donde Jesús deja claro todo lo que ocurriría al final de los tiempos. Daniel 9 y la destrucción del templo y la ciudad. Segunda de Tesalonicenses 1 y la retribución que Dios traería sobre los que no obedecen el evangelio del Señor Jesucristo. Hebreos 10:37 y la gran inminencia con la que el autor le deja saber al lector que Jesús viene, pero enseguida. La urgencia de tiempo es grande en estos pasajes. Otro pilar lo sería la lingüística y la literatura judía y de los hebraísmos que encontramos en ellas. Estos hebraísmos son formas de hablar o palabras que tenían un significado cultural para los hebreos de esa época, y algunos elementos de estos hebraísmos lo son. El lenguaje inminente, justo como mencionamos hace unos segundos.
Todos los textos que contienen una urgencia escatológica son tomados como señales de lo que acontecería en el 70. Otro elemento de este pilar lo es las imágenes apocalípticas que se encuentran en el Nuevo Testamento. Estas imágenes toman prestado el sentimiento apocalíptico del Viejo Testamento para presentar un mensaje profundo de lo que acontecería pronto. Y esto lo vemos mucho en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis 17 se nos habla de la gran ramera y de cómo ésta estaba vestida de púrpura y escarlata, y cómo ésta estaba embriagada con la sangre de los santos de Dios. Hoy día se entiende esto como la Iglesia Católica u otro grupo que aparecerá después. Pero los preteristas no especulan y dejan que la Biblia responda con la Biblia. O sea, utilizan la analogía fidei, la cual permite que los pasajes más oscuros sean esclarecidos por los más claros. O sea, que la Biblia se contesta con la Biblia. Y en este caso, los preteristas apuntan a Éxodo 28 y la vestimenta del sumo sacerdote, la cual era escarlata y púrpura. Y fue Israel quien estaba embriagada con la sangre de los mártires y los santos, como les dijo Jesús en Mateo 23, que ellos eran los que mataban a los profetas. Israel es la ramera de Apocalipsis 17. Pero si no me creen a mí, pues vean lo que dice Ezequiel 16, verso 15 y Jeremías 2, verso 20, donde el mismo Dios llama a Israel ramera o prostituta. O sea que la gran ramera de Apocalipsis 17 es Israel, y su juicio llegó en el año 70. Así es como los preteristas utilizan los hebraísmos y la literatura judía en las imágenes apocalípticas para asociar y armonizar su postura escatológica con lo que sucedió en el año 70. Y hace mucho sentido, a decir verdad. Otro elemento de los hebraísmos lo son los números simbólicos. Para los preteristas, los números tienen una mayor importancia a la de tener un valor literal. Para entender este simbolismo, se hacen paralelos con el Antiguo Testamento y el uso de los números en el Viejo Pacto, para así poder entender el verdadero valor. Por ejemplo, el número 7 representa la totalidad o la integridad total de las cosas y los juicios de Dios, como lo son los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, etc. Los preteristas interpretan esto como lo omnicomprensivo del juicio y la soberanía de Dios. Otro número lo es el 12, el cual simboliza la autoridad y la integridad de Dios, las 12 tribus, los 12 apóstoles, etc. También tenemos el número 1000. Este número se utiliza para referirse a un tiempo indefinido y no 1000 años literales. Cuando Pablo dice que para Dios un día son como 1000 años y viceversa, no es literal, se refiere a un tiempo indefinido. Cuando Apocalipsis dice que el diablo será apresado por 1000 años, los preteristas entienden que estos 1000 años en realidad se referían a los 40 años entre la muerte de Jesús y la destrucción de Jerusalén en el año 70, y no que Satanás fue literalmente amarrado y apresado, sino que esto también simboliza la limitación del poder de Satanás para que el cristianismo pudiera crecer a través de los apóstoles en el reino sin interrupciones de Satanás. Esto ya cae en el preterismo postmilenial, y sobre eso hablaremos en otro video. Otro número lo es el 144.000 de Apocalipsis 7. Los preteristas lo ven no como un número literal de personas, sino que lo ven como la plenitud total del verdadero pueblo redimido por Dios, o sea, la iglesia. También tenemos el mítico 666, el número de la bestia, el cual los preteristas no interpretan como una marca especial o un número que se nos pondrá en el cuerpo a través de un microchip o una tarjeta o un tatuaje, o que el anticristo lo tiene en su cabeza, sino que interpretando correctamente los hebraísmos, se utiliza la gematria judía, la cual le asignaba una letra a cada número, así como en la gematria romana, donde el 1 es una I mayúscula y el 10 es una X, y en el judaísmo el número 66 nos da el nombre de Nerón César. Y en algunos manuscritos griegos es el 616, el cual también nos da a Nerón César, el emperador de Roma en la década de los 60, el cual persiguió al pueblo. Este era la bestia de Apocalipsis,
y no un hombre del futuro que vendrá en el siglo XXI, el famoso anticristo, a pesar de que la palabra anticristo no aparece en Apocalipsis. Aunque algunos dicen que puede ser Flavio Vespasiano o Tito Vespasiano, etc. La realidad es que ambos cuadran con el 666 y con el 616 de algunos manuscritos griegos. Otro número lo es el 3,5, el cual también es conocido como tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo. Los preteristas hacen la conexión entre Apocalipsis, el libro de Daniel y la historia de la rebelión judía contra Roma y llegan a la conclusión de que estos 3 años y medio se refería al tiempo aproximado que duró la persecución de cristianos en Roma, el tiempo que duró la persecución de los judíos en el segundo siglo antes de Cristo por parte de los seleucidas y el tiempo aproximado que duró la guerra después de la invasión a Jerusalén, circa años 70. El próximo pilar del fundamento preterista lo es el doble cumplimiento y la tipología. Algunos preteristas argumentan a favor de una interpretación tipológica de ciertas profecías, sugiriendo que algunos eventos históricos sirven como tipos o patrones para cumplimientos posteriores. Suelen emplear métodos interpretativos hebraicos, incluyendo la tipología, para comprender cómo las profecías del Antiguo Testamento encuentran cumplimiento en los eventos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Cordero Pascual y Jesús. El Cordero Pascual en el Antiguo Testamento, sacrificado para salvar a los israelitas de la muerte, a menudo se ve tipológicamente en la interpretación preterista. Los preteristas pueden ver a Jesús como el Cordero Pascual supremo, cuyo sacrificio trae liberación espiritual. También tenemos la destrucción del templo y el cuerpo de Jesús. La destrucción del templo de Jerusalén se ve como un tipo o prefiguración del significado del cuerpo de Jesús en la teología cristiana. Así como el templo era un lugar central de adoración para los judíos, el cuerpo de Jesús se convierte en el lugar supremo de conexión entre Dios y la humanidad, el mediador entre Dios y los hombres, y nuestro cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. Por otro lado tenemos el reino davídico y Jesús. El reino davídico y el reinado de David se ven tipológicamente en la interpretación preterista. Jesús, visto como el descendiente de David, cumple y trasciende el reino davídico, estableciendo un reino espiritual. Cabe señalar que este último pilar también es compartido a cierto grado por los cristianos que no son preteristas. Otro pilar del preterismo lo sería el lenguaje judicial. Los preteristas a menudo utilizan un enfoque hermenéutico que interpreta el lenguaje apocalíptico y judicial de manera simbólica. Este pilar es uno bien importante en el preterismo, entendiendo las profecías sobre la venida del Señor y eventos cósmicos como expresiones simbólicas de juicio divino. En Isaías 19, verso 1, vemos un ejemplo relacionado con la venida de las nubes. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Aquí los preteristas afirman que obviamente Dios no vino montado en una nube literalmente, sino que este es un hebraísmo más, el cual simboliza un lenguaje judicial. Así que siempre que veamos a Dios viniendo en las nubes en la Biblia, significa que traerá un juicio sobre alguna nación. Esto lo conectan bien con Mateo 24, verso 30, que dice: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta venida en las nubes de Jesús también simboliza un juicio, y no que Jesús vendrá literalmente en las nubes. Esto causa problemas a la hora de leer a Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, pero ese es un tema para otro día. También vemos que los eventos cosmológicos, como las estrellas cayendo sobre la tierra, el sol oscureciéndose y demás, también son símbolos de un juicio que viene, como en Isaías capítulo 13, versos 9 y 10, que dice: He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz,
y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Aquí nos debemos hacer la pregunta: ¿en realidad Babilonia fue destruida como dijo Dios que ocurriría? Sí. Así que el juicio vino de parte de Dios y fue exitoso. Pero, ¿será que el sol y las estrellas se oscurecieron? Pues no. Así que sin duda que esto no era más que un oráculo judicial, el cual utilizaba un lenguaje de decreación. La decreación es cuando convertimos el orden creado por Dios en caos. Y esto siempre simboliza juicio y no un evento cósmico literal. Sabiendo esto, se nos hace más fácil ahora interpretar versos de Apocalipsis como Apocalipsis 6, versos 12 al 14, que dicen: Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Que yo sepa, una estrella es millones de veces más grande que el planeta Tierra. Imposible que caigan sobre nosotros, ¿cierto? Tampoco puede ser una lluvia de meteoritos. Esto simplemente no va de acuerdo al contexto. También tenemos Apocalipsis capítulo 8, verso 10, que dice: El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Todo esto no es algo literal que ocurrió o que ocurrirá en el mundo, sino que dejándonos llevar por los hebraísmos del Antiguo Testamento, podremos darnos cuenta que todo lo que habla Apocalipsis, el libro de Daniel y demás, son solo profecías de un juicio que Dios traería sobre la nación de Israel, porque fue ella quien rompió el pacto con él. Y esto tuvo su cumplimiento en el año 70, cuando por fin se cumplieron todas las profecías sobre el juicio que vendría sobre los que rompieron el viejo pacto, para darle inicio al nuevo pacto, donde el mundo entero tendría un nuevo rey y un nuevo reino, uno que no tendría fin. Y así puedo seguir dando pilar tras pilar del fundamento preterista, pero el video duraría 57 horas. Así que hasta aquí. Lo más importante es que sepan que esto solo fue un pedacito para que entiendan mejor la postura preterista y el por qué es la postura más fuerte de todas las posturas escatológicas. Así que antes de irnos, resumamos lo aprendido hoy. La escatología pactual o el preterismo total se resume como un sistema de interpretación escatológica, la cual pasa todas las profecías bíblicas que se relacionan con el fin de los tiempos por un filtro especial, un filtro histórico, un filtro pactual. Y es este filtro el que nos enseña que la interpretación correcta de la escatología bíblica es aquella que se hace teniendo tres fundamentos presentes, los cuales son la infalibilidad de la Biblia, la univocalidad de la Biblia y el decreto divino de Dios, el cual se ve plasmado en la historia, cuyo principio y su final siempre ha sido, como diría el libro de Enoch, desde la eternidad hasta la eternidad, con un reino que una vez comience no tendría fin, como nos dice Isaías capítulo 9 versos 6 y 7 y Lucas capítulo 1 versos 32 y 33. Porque si el reino comenzó en la resurrección, pues no podemos estar esperando otro final, porque su reino no tendría fin. Y cuando miramos el Nuevo Testamento, todos sus escritores eran judíos y nos enseñan una escatología que se deriva de las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Y el mismo Jesús deja claro en Mateo 24 y Lucas 21 que este fin era para judíos y no para gentiles, que este era el fin del viejo pacto y no del viejo mundo entero. También tenemos los hebraísmos y la simbología judía a través de todo el Nuevo Testamento, que deja más que claro que este famoso fin del mundo, todo se trataba del final del antiguo pacto, la antigua era judía, para darle paso al nuevo pacto,
la nueva era de todas las personas. Y todo ocurrió tal y como lo predijo Jesús en esa generación, con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Todo fue fríamente calculado por Dios desde la eternidad. Él haría un pacto con su pueblo, pero su pueblo rompería el pacto. Así que Él vendría en juicio para destruir a los que rompieron el pacto e iniciar un pacto nuevo y eterno. Uno que haría con toda la humanidad, con todos aquellos que quieran ser parte de dicho pacto, cosa que también decretó. Pero en el transcurso de uno y otro pacto, enviaría profetas que le recordarían a su pueblo de las consecuencias de romper dicho pacto, advertencias que cayeron en oídos sordos. Así que una vez llegó la muerte de Jesús, el mundo entero quedó redimido para poder entrar al reino de Dios si así tanto lo deseaban. Es aquí donde el preterismo te explica lo que ocurriría después del fin. El reino permanecerá para siempre, pero habrán reglas. Y no todos pueden entrar al reino, ni los mentirosos, ni los borrachos, ni ningún tipo de persona que peque a sabiendas de que está pecando. Pero ¿qué hay de Pablo y de Daniel? Ellos hablan de una resurrección literal del cuerpo, hablan de un final literal del mundo. Apocalipsis habla de la destrucción de la muerte y del diablo. ¿Cómo asimilamos esto con el preterismo, si ya todo se cumplió? Pues eso, mis amigos y amigas, lo dejaremos para otro video. Así que ahora me quito el gorro de preterista y cristiano y les digo, honestamente, que el preterismo es sin duda alguna la posición más poderosa dentro de la escatología cristiana. Todo cuadra a la perfección. Pero como bien veremos más adelante, la misma no pasa la prueba histórica. Y si le quitamos los tres pilares principales, que son las presuposiciones que se tienen que tener para que el preterismo encaje perfectamente con la Biblia y con la historia, pues la misma se hunde por su propio peso. Así que espero y les haya gustado este video. Déjenme su opinión en los comentarios. Sé que el video fue muy largo, pero aún así solo rozamos la superficie de este monstruo gigante teológico y escatológico que es el preterismo total. Entraremos aún más profundo, video a video. Prepárense para una serie de 1 año. Así que de ahora en adelante no me pongo más el sombrero preterista. Del próximo video en adelante refutaremos todos y cada uno de los puntos y datos teológicos e históricos que discutimos en este video, además de muchos otros puntos que no tocamos aquí. Así que recuerda suscribirte y dejar tu like. Y si quieres apoyar a este canal de una forma más directa, pues me podrías ayudar convirtiéndote en un miembro. Estos videos toman mucho tiempo y dinero en hacer, y cada membresía nueva es un apoyo grandísimo al canal. Así que gracias a los miembros de este canal por siempre decir presente mes tras mes. Esto ha sido la experiencia escéptica, dando el primer paso a la verdad.